Bueno, pues muy buenas noches en España, que estamos a 19 de abril. Buenas tardes más o menos en Washington, D.C., donde está Nick. Y 11 años después, oficialmente, aunque no lo tenemos muy claro, vuelve Ciencia 3.0, aquel Pero podcast en el... estamos igualitos, Igual, Sonia. igual. Hombre, Estamos mejor, mejor. Estamos y mejor. más evolucionados, porque ahora ya incorporamos el vídeo para quien nos quiera ver, ¿no? Nos vamos a esa ola de la preeminencia del vídeo y aunque publicaremos este podcast, por supuesto, también en audio siendo la tradición, pues hemos decidido también que lo publicaremos en vídeo. Y quién sabe si en futuro incluso retransmitiremos en directo. Si esto sigue así, lo mismo hace falta que agregamos algún número más. Pero bueno, ya sabéis, Ciencia 3.0 siempre son números especiales, entonces eran casi bienales, ahora hemos hecho pasar casi una década, pero aquí seguimos preocupados con las inquietudes, sobre todo porque parece que una pandemia mundial merecía la pena que nos volviéramos a reunir, ¿no? Después de tantos años. Y yo quiero, por supuesto, presentar a los integrantes principales de este podcast, porque yo solo soy la conductora, y tenemos allí muy lejos, en Washington, D.C., al anteriormente conocido como Da Blogiman, Nicolás Guzmán. Buenas tardes allí, buenas noches aquí. Buenas noches, Aya, buenas noches a todos. Un placer recuperar esto y sobre todo también que se recuperará el Blogipodio, que también tuvo sus números especiales allá por noviembre y diciembre y que esperemos que también siga porque tema tenéis en Estados Unidos para seguir hablando de política. Y al principio desde Alemania y ahora desde la preciosa Córdoba, ahí muy cerquita, tenemos al anteriormente conocido como profesor Bacterio y ahora Marco Antonio Calzado. Buenas noches. Buenas noches. Desde aquí, desde España, 10 o no sé cuántos años después. Sí. Pues sí, bueno, no lo he dicho, pero para que también nuestro público sepa por qué estáis aquí, por qué sois relevantes para hablar de este tema, porque yo soy periodista y por tanto no cuento para nada. Pero Marco es profesor de inmunología en la Universidad de Córdoba y Nick es médico de medicina interna y profesor en la George Washington. Siempre me confundo con la Georgetown, que era donde estaba Aznar, pero no es en la George Washington y también en otras universidades, ¿no? Como todos los profesores docentes que al final damos clases en más de una universidad. Y como decía, bueno, pues una pandemia mundial parece que merecía la pena que nos reencontráramos, es algo que nos está preocupando a todos y sobre todo en un momento en el que la desinformación, los bulos, las mentiras está haciendo que exista incluso una preocupación mayor, que no sepamos muy bien a qué atenernos y que incluso eso esté despertando antipatías y problemas políticos, incluso problemas familiares, porque ya no sabemos de quién fiarnos. Y por eso queríamos hacer un podcast estrictamente desde la ciencia, para que pudiéramos contar cuáles son los hechos científicos que hay, qué es lo que sabemos, que lógicamente no es mucho porque estamos en plena evolución y eso también lo tiene que entender, yo creo, la población, que en estos momentos no podemos hablar de esto sin tener una perspectiva suficiente de cómo va evolucionando, pero bueno, vamos a hacer un poquito todo el recorrido desde que surge hasta el momento actual que tenemos y si es necesario y la audiencia lo demanda también, pues seguiremos contándolo. Y bueno, os comentaré también alguna cosa que se me ha olvidado comentar en la previa, pero que yo creo que también es interesante. Sobre todo yo lo haré desde ese punto de vista, qué es lo que se dice en la calle, qué es lo que se está comentando y qué es lo que preocupa a la población. Y bueno, lo primero, lógicamente, es hablar del origen de este coronavirus o COVID-19 y que nos contéis un poco cómo y cuándo, hasta donde sabemos, surge este virus que ha llegado a toda la población de una manera tan rápida. No sé quién quiere comenzar. Marco. Marco, tú eres inmunólogo y nos puedes dar un poco El inmunólogo, luego pasa por el médico. Bueno, el virus... bueno, primero vamos a aclarar términos. No confundí el SARS, el que es conocido como el SARS-CoV-2, que es el virus en sí, ¿vale? Con el COVID o la COVID-19, que es la enfermedad o en este caso la patología, ¿no? El SARS, lo que es el SARS-CoV-2, el 2 viene porque ya teníamos un SARS anterior, que seguro los oyentes se acordarán de él. Bueno, pues el 2 aparece, o yo creo recordar que lo reportaron las autoridades chinas, fue el 31 de diciembre, una fecha bastante, creo recordar, fue una fecha bastante que recuerdo. Fue el primer momento en que estas autoridades pues
reportaron la aparición de un síndrome que había aparecido en una ciudad, en la ciudad de Wuhan, como ya todos conocéis, ¿no? Donde empezaron a aparecer enfermos con síndrome, lo que se conoce como un SARS o un síndrome respiratorio agudo grave, ¿no? El cual desconocían el origen. Ese fue ahí empezaron los primeros coleteos y las primeras noticias sobre el origen de este virus. Y poco más tarde, es verdad que es apabullante la velocidad a la que va la ciencia. Poco más tarde, creo también recordar que el 10 de enero, o sea que si estáis viendo las fechas son muy reducidas, son ya se publica por primera vez, tenemos acceso, en este caso los científicos, a la secuencia genómica, en este caso, bueno, a la secuencia de ARN, porque es un virus de ARN, de este virus, ¿no? En el cual ya podemos ver exactamente... ¿Qué quiere decir que es un virus de ARN, Marco? Bueno, virus hay de diferentes tipos y de diferentes familias, ¿vale? En este caso, la taxonomía de este virus, bueno, pues pertenece a un tipo de virus muy en particular, que son los ortocoronavirus, y estos se caracterizan, entre otras cosas, porque su material genético, a diferencia del nuestro, por ejemplo, que es ADN, que todos sabréis que es una molécula de doble cadena, ¿no? Los virus, este tipo de virus tienen una molécula de una sola cadena. Es un ARN, es una molécula que nosotros también tenemos, que es un paso intermedio entre el ADN y las proteínas, ¿no? Son virus más simples, su material genético, digamos, es más simple que el nuestro, pero eso mismo también hace que sea más inestable, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la característica más peculiar o una de las características peculiares de este tipo de virus. Entonces, bueno, pues su primera aparición es ahí y fue pues a finales de diciembre, principios de enero, cuando ya tenemos conocimiento de su aparición en esta ciudad de China, siempre partiendo de la información que tenían las autoridades, en este caso transmitía las autoridades chinas, con un foco inicial o con un foco principal, en este caso en un mercado mayorista, en este caso de comida, de mariscos, creo que hay en esa ciudad, donde se reportan pues muchos casos o muchas personas en las cuales, bueno, pues aparecía este síndrome respiratorio y por lo tanto se cree que porque no se conoce exactamente con detalle, se cree que el foco de aparición de este virus está ahí. Sí, otro aspecto importante que quisiera complementar a la excelente descripción que ha dado Marcos es que en realidad hay muchos coronavirus. Este es uno de muchos que existen. El más simple y conocido, por ejemplo, es el que causa el resfrío común, ¿no? Que es un coronavirus. Es un virus que tiene una sola cadena de RNA o ARN cubierto por una proteína con ciertos terminales lípidos, ¿no? Y unos spikes, ¿no? Seguramente han visto la foto, ¿no? La traducción de spikes, de repente me ayudan con la traducción, pero son esas puntas, esas espinas. Espiga, ok. Y eso es, digamos, muy importante en términos de cómo el virus entra en las células. Es importante reconocer que el virus no es un organismo vivo. El virus no consume energía, no produce energía. La única función del virus es reproducirse. Entonces tiene que encontrar una célula a la que pueda entrar, puede ser humana, puede ser animal, de otro animal, otra especie. Y una vez que encuentra, digamos, escuché la comparación siguiente que me pareció muy interesante. Imagínense que las células son casas que tienen su cerrojo, ¿no? Y Ajá. Cada virus tiene una llave, ¿no? Entonces, esos spikes son la llave que le permite ingresar a ciertas células, especialmente las células de la vía respiratoria, el pulmón y el nasofaringe, por ejemplo, ¿no? Y una vez que con esa llave entran a la casa que es la célula, la única función es reproducirse, utilizar, digamos, los mecanismos de la célula misma para reproducirse y en ese proceso la célula puede morir o no, pero básicamente el resultado de eso es tener miles, tal vez millones de copias de ese virus que van e infectan a otras células, ¿no? En términos del mercado al que se refería Marcos, pareciera ser que este es un virus bastante común en los murciélagos. Yo no sabía eso, pero me he enterado hace poco. Los murciélagos tienen cantidades de virus, millones de virus, y por algún motivo tienen una capacidad de resistirlos, ¿no? Entonces no hay, que yo sepa, virus que causen la muerte de un murciélago, ¿no? Y pareciera ser que esa proximidad o el ingerir, tal vez en ciertos países, en China, se comen muchos animales que en Occidente no los consumimos.
consumir tal vez murciélagos o otro tipo de animales de ese tipo pueden haber producido que se infecten. La proximidad con esos animales, no el consumirlos, sino la proximidad con los animales, que ese virus haya ingresado a las vías respiratorias de algún humano. Y cuando eso ocurre, hay dos posibilidades: que el virus no se pueda, se reproduzca, pero no pueda transmitirse a otros humanos, ¿no? Eso es muy común en muchos virus. Sin embargo, hay virus que tienen la capacidad de adaptarse para transmitirse de humano a humano. Y entonces ahí es donde encontramos ya una epidemia que eventualmente puede ser una pandemia, y como los humanos por lo general no tenemos las defensas preparadas, los anticuerpos preparados para esos virus, entonces tenemos consecuencias bastante graves, ¿no? Pero a mí de lo que habéis expuesto me entra una duda, y es que habéis dicho, bueno, pues que existía ese SARS primero, lo que conocimos en su día también como gripe aviar, que hay muchos tipos de coronavirus. ¿Qué es lo que le hace a este tan distinto y sobre todo tan súper contagioso, diría yo? No sé si esa es precisamente la diferencia, la capacidad de contagiarse o de propagarse tan rápidamente. Es interesante, pero, por ejemplo, la diferencia, ahora Marcos puede complementar lo que yo estoy diciendo si estoy equivocado, pero la impresión que tengo yo por lo que he leído es que una gran diferencia entre el SARS-2 y el SARS original, por ejemplo, es que a pesar de que invaden las mismas células y usando el mismo receptor, el receptor de convertasa 2, no sé cómo lo llaman en España, el ACE2, ¿no? Además, a pesar de que utilizan el mismo receptor, el SARS original entraba directamente a los pulmones, no infectaba mayormente la vía respiratoria alta, ¿no? Entonces eso permitía que el paciente en 1 o 2 días esté tosiendo, esté con neumonía, se descubría la enfermedad, se le aislaba y entonces la posibilidad de contagio era menor. Mientras que este virus es más, digamos, más inteligente, si quieres, porque no solamente afecta las vías pulmonares, pero inicialmente afecta las vías respiratorias altas. Entonces, muchos pacientes pueden tener un poco de laringitis, un poco de dolor de garganta, muchos no tienen nada, ¿no? Y pasan varios días en que están transmitiendo la enfermedad porque tienen el virus ahí, pero todavía no se han enfermado ellos mismos, ¿no? Ya la neumonía es un proceso posterior, ¿no? Cuando invade los pulmones, ¿no? Marcos, tal vez tengas algún otro comentario sobre eso. Sí, no sé si antes de pasar un poco a eso, deberíamos, que creo que es lo siguiente, deberíamos de aclarar un poco, sobre todo por la paranoia extraterrestre, conspiranoica, que todos conocéis, en el Sí. que, ¿no? Sí, es muy interesante adentrarse en eso porque, bueno, ahí está. De hecho, me parece que hoy ha salido tu presidente, Donald Trump, No es el diciendo, mío, pero en fin, pero el presidente del país en el que en vives, el que vive. exacto, no me queda otra. el que tienes que aguantar de momento, vamos a ver, diciendo bueno, que se está llevando a cabo una investigación porque sospechan que esto haya podido ser de alguna manera intencionado, ¿no? Y que, bueno, ha habido muchísimos rumores de que de esto ya hace 2 años se sabía, vienen a salir vídeos, incluso casi vídeos de adivinadores que ya preveían esto, y la verdad que en ese sentido la población está muy intranquila, ¿no? Vídeos que hablan de que se sabía de las deficiencias técnicas de estos laboratorios que hay en Wuhan tratando con estos temas, y yo creo que, bueno, comentándolo antes por el chat, Marco fue muy preciso. Solo hay que saber un poco de inmunología para saber que eso no es así, pero como nadie sabemos de inmunología excepto Bueno, los inmunólogos. de inmunología, no de inmunología exactamente, un poco de biología molecular, ¿vale? O Bueno, en este caso de biología molecular y un poco de poder, una vez, como ya os decía, una vez que se publica esa secuencia de material, ese material genético del virus, tener la capacidad de compararlo, hacer taxonomía, compararlo con otros que tenemos para ver su origen, ¿no? Mira, desde que se publicó, de hecho ya la comunidad científica rápidamente, y en el momento que estuvo a disposición de todo el mundo y después en el momento que se fuera de China y se pudo analizar la secuencia del virus, se llegó claramente a la conclusión de que el origen de este virus claramente es un origen animal. No tiene, o sea, aquel que piense bueno, pues que este virus se ha escapado de un laboratorio, bueno, pues le gustarán mucho las películas de ciencia ficción, de pero no va. contagio, pánico y todas esas. Claro, ¿no? Yo digo que la comunidad científica lo dejó claro, esto no es un virus fabricado por el hombre, vamos a decirlo así.
casi todos los virus, utilizamos muchos virus en los laboratorios. Es una maquinaria, vamos a decir, una herramienta, perdona, muy común en la investigación, ¿vale? O sea que, pero son muy característicos y su secuencia tiene como, digamos que se nota muchísimo la mano del hombre, ¿no? En este no. Como cuando hay un plagio, ¿no? En los Sí, trabajos. dejamos huellas, dejamos sitios que se nota, que son sitios donde se corta, donde se meten cosas. Este se nota claramente que es un virus, como decía antes Nick, en este caso que solamente se sabe que es un virus que su procedencia es de murciélago, pero entre el murciélago y el hombre ha tenido que haber un hospedador, o sea, en este ¿Un caso un animal, intermediario? un intermediario. Han salido publicaciones, tanto la primera, que parece que se descarta, hablando del famoso pangolín, ¿vale? También he leído algunas también bastante soportadas de serpiente, pero el hospedador no se sabe, no lo tenemos claro, no sabemos quién ha sido el salto. Sabemos que es un virus de murciélago, o su origen en murciélago, ha habido un salto entre medio hasta que ha pasado en este caso, humano. Pero por favor, no nos montemos. Yo entiendo que el presidente del país donde vive Nick, Ese señor del que usted nos habla. pues tiene la necesidad De echarle la culpa a alguien. entre otras cosas, para defender, bueno, pues su situación, seguramente la situación de su país, o la situación o la respuesta que está dando su país a este extremo. Pero por lo menos Bueno, vamos a aclarar. los chinos también están diciendo que ha sido la CIA, ¿no? Que les ha Sí, llevado el virus allí. O sea que... Pero no, lo peor de todo es que la CIA le informó con tiempo que había sí, un problema ahí, ¿no? sí, Lo que pasa es que el señor no escuchó, ¿no? Pero bueno, este es un tema que podemos pasar horas discutiendo. sí. En este caso, lo Yo Y dejamos creo, ya para, para el final del tema político, yo creo. sí, Eh, y ya para, bueno, y conectando con lo que ha dejado Pero Nick, espera, dime. antes de que pasemos a lo siguiente, sí me gustaría, porque uno de los comentarios habituales que habla la gente que piensa que ha habido una conspiración detrás y que de alguna manera esto es intencional, es decir, porque mira el ébola, porque el ébola es igual de contagioso y de letal y mucho peor, y el ébola no ha pasado a todo el mundo. ¿Por qué sí se propaga tan rápidamente el COVID o coronavirus, no sé cómo lo queréis llamar, y el ébola, sin embargo, sí ha sido contenido y los casos, digamos, fuera de África han sido totalmente excepcionales? No son iguales, no se parecen. La capacidad de contagio, el ébola, de hecho el ébola, digamos, es peor. Es peor, digamos, a la hora de las patologías, o clínicamente es peor, pero a nivel de contagio este es peor. O sea, tiene una capacidad de contagiar muchísimo más alta que la del ébola. O sea que, y se ha escapado porque es que este virus tiene esa capacidad. O sea, es muy la capacidad, aunque todavía, insisto, todavía necesitamos muchísimo más tiempo de estudio, la capacidad de transmisión, y por dónde lo hace, es que es muy alta, es muy alta. Muy superior al ébola, entiendo. Sí, sí. y no, Bueno, y es importante también decir que durante muchos años, y especialmente en la época de Obama, se crearon una serie de entidades y se asignaron una serie de trabajos en China, por ejemplo, de científicos y epidemiólogos americanos que se dedicaban exclusivamente a entrenar a epidemiólogos chinos, a tratar de identificar tempranamente este tipo de posibilidad de una epidemia y poder atacarla. No ha habido mucho de eso, ¿no? Pero hay que recordar que hace un par de años el presidente actual de acá, de este país, desmanteló completamente la oficina de pandemias de la Casa Blanca. A mediados del 2019 trajo a la americana esta, que era una científica epidemióloga americana muy buena, que su labor era trabajar con el gobierno chino para identificar todas estas epidemias. Básicamente cerró la oficina y la sacó. Entonces perdimos completamente la posibilidad de trabajar coordinadamente, no solo con China, sino con el resto del mundo. O sea, digamos, el cargo ejecutivo en el directorio de la Organización Mundial de la Salud está vacante, ¿no? Hace ya muchísimos meses. Entonces no había posibilidad de coordinar con el resto del mundo cómo puedes atacar una epidemia o pandemia de este tipo tempranamente, ¿no? O sea, se dejó ahí un vacío que yo creo que en parte tiene que ver por qué esto ha avanzado de una manera tan rápida y descontrolada, ¿no? bueno, pues no sé yo si queréis ya adentraros en eso, lo que veníamos hablando de Sí, cómo es la patología de la infección. sí. Yo me gustaría continuar donde justamente lo ha dejado Nick, que ha puesto un ejemplo además muy clásico en virología, que es el de la llave cerradura, ¿vale? Es que además yo creo que con eso nuestros oyentes, escuchantes o
bueno, pues que nos vean también ahora, lo van a entender muy bien. O sea, esa espiga que tiene el virus, que todos habéis conocido, esas antenitas que tienen hacia afuera, reconocen en este caso, la cerradura que buscan o la proteína a la que se unen para entrar dentro de nuestras células, en este caso el símil en nuestras casas. Es una proteína, en este caso lo decía Nick, que es una convertasa, es una enzima, la angiotensina, convertasa, bueno, las siglas son AC2, de convertasa de angiotensina 2, y ya creo que por el nombre angiotensina, a lo mejor vais viendo por dónde o en qué, No, no, de nada. ¿A qué te suena tensina, Sonia? a mí tensina nada. Todavía lo de angio podía ser algo con el corazón, pero de Vale, tensina no me suena nada. vamos bien. Bueno, pues vamos bien. Tensina te sonará tensión, ¿Eh? ¿sí? Bueno, sí, pero Bueno, pues efectivamente, bueno, pues una proteína, esta enzima es una proteína que tiene dentro de su papel, está el regular juega un papel muy importante en la regulación de la tensión arterial. ajá. ¿Vale? Por lo tanto, si todo, como casi todos, somos hipertensos o conocemos a alguien que es hipertenso, sabremos cuáles son los tejidos o los órganos que más se afectan por eso, que básicamente son sistema respiratorio, sistema circulatorio, órgano y sistema renal. ¿Vale? Mm. Esas son las tres fuentes principales o las tres casas principales que busca el virus para atacar. ¿Vale? Aunque la zona cero, vamos a describirla así, la zona cero sería el sistema respiratorio, ¿vale? Justamente después, la zona de batalla va al sistema circulatorio y en este caso al sistema renal. Precisamente por esa llave que está buscando. La llave en este caso es una proteína que se encarga o que tiene relación con la tensión arterial. ¿Qué ocurre cuando estamos en contacto con alguien contagiado? ¿Vale? O de alguna manera. O sea, ¿cómo actúa el virus? ¿Cómo llega? Pues bueno, pues a través de nuestra respiración, ¿vale? A través de boca, nariz, ojos, ¿vale? El virus básicamente entra y el primer contacto que tiene es, como bien decía Nick, con las vías aéreas altas. ¿Vale? Infecta sobre todo a células que forman parte de, bueno, pues garganta, ¿vale? Toda la parte de garganta, nariz y inicialmente tráquea, ¿vale? Y en principio ahí se queda, ¿vale? O sea, ahí se queda, si no va Se ha todo incidido eso. mucho en lo de las gafas también de seguridad en los ojos, que no es algo que hayamos visto hasta ahora con otras gripes. Claro, porque los ojos, las mucosas, en este caso ojos, es otra fuente de entrada, ¿vale? Igual que la piel no lo es, por eso no hay problema en las manos, ojos, mucosas, o sea, mucosas, boca, nariz y ojos es una fuente de entrada. No, entonces, ya digo, ¿a dónde se nos queda? Nos quedamos ahí. Y se nos queda ahí en la garganta. Y así, como decía Nick, pues se puede llevar en una ventana amplia de días, ¿no? Que puede estar desde el inicio hasta el séptimo. Está más o menos así, séptimo, noveno día, depende, ¿no? Si nuestro sistema inmune no consigue, en este caso, controlarlo, y en estos días, en estos primeros días, hasta casi el séptimo, podemos ser completamente sintomáticos, pero sin embargo tenemos muchísimos virus dentro, que se están dividiendo y que se están multiplicando en nuestras células de garganta, boca, ¿vale? Y principio de tráquea. Somos asintomáticos, no tenemos básicamente casi nada, ¿vale? Y a partir del séptimo día seguramente empezaremos con fiebre, ¿no? Si eso, si nuestro sistema inmune no consigue controlarlo, lo que va a ocurrir es que ese virus va a bajar hacia abajo. Entonces, cuando baja hacia abajo, pasa, en este Pulmones. caso, a pulmones, ¿vale? Donde empieza a infectar, en este caso, a las células del pulmón y se va más concretamente y sobre todo a los alveolos. Los alveolos, bueno, pues son esas bolsitas que todos nos imaginamos al final de los pulmones, donde se produce la transferencia en este caso, de oxígeno, ¿no? Y de dióxido de carbono. Se produce un poco la respiración celular, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ahí ya se forma tal nivel voy a hacerlo muy resumido, todos, ahí hay tanta cantidad de virus, el sistema inmune, que ahora después entraremos en ello, llega allí, intenta defenderte, de manera que al final, digamos que entre eso, el moco, toda la respuesta que se produce es una obturación de esos alveolos, de manera que entramos en lo que se conoce por el SARS, ¿no? El sistema, o sea, un, una- un compromiso del sistema respiratorio. No podemos respirar porque nuestros alveolos se obstruyen a causa del virus, de la célula de nuestro sistema inmune y del moco. Y se produce un proceso inflamatorio que hace que tengamos, bueno, pues un proceso inflamatorio en todos nuestros pulmones, principalmente, y que
Bueno, pues básicamente nos impide respirar. Claro, ese es el problema principal que hemos visto, ¿no? Y por eso tenemos esos problemas Claro, con los respiradores y demás. Pero esta es efectivamente. siempre la manifestación, Que, la neumonía, lo que entendemos como una neumonía dura. quería contaros el camino, ahora ya le doy paso a Nick, ¿vale? Yo, Sí. y paro un poco. Entonces, la zona cero la tenemos ahí, ¿no? De manera que nuestros enfermos, bueno, pues ahí ya entendéis un poco desde cómo llega la gota hasta un poco la llave que utiliza y por qué esos tejidos. Y después nos quedan dos tejidos muy importantes, que son los que te he comentado, que son el circulatorio, o sea, perdón, el tejido, dos sistemas. El sistema circulatorio que se ve muy comprometido por lo mismo, porque tiene un alto número de esas cerraduras y también el sistema renal, que le pasa exactamente lo mismo. De manera que los enfermos tienen comprometidos pues esos tres sistemas, algunos más que otros menos. Y así, bueno, pues yo creo que así entenderemos también cuando entremos luego en la discusión de por qué, cuáles son los factores de riesgo, por qué hay personas que son más propensas que otras, ¿no? No sé, Nick, no sé si lo he resumido bien, lo he hecho mal. Sí, sí, no, perfecto, perfecto. Y es importante porque has definido las tres fases básicamente de la enfermedad, aunque algunos creen que tiene cuatro fases, pero que es la fase inicial en donde se está incubando el virus, que se está reproduciendo y produce pocos síntomas o no produce síntomas. Después viene la fase en aquellos que van a progresar, en donde entran los pulmones y comienzan ya a manifestar problemas respiratorios. Y después viene la fase de reacción autoinmune, el organismo mismo, atacando al virus y a los tejidos en donde está el virus. Y entonces ya viene lo que pasa, la fase catastrófica, ¿no? La Sí. fase final. Ahora, es importante también recalcar que la mayoría de pacientes no van a tener esa fase, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de pacientes, 80%, más del 80% van a pasar la enfermedad sin haberla sentido. Hay un estudio muy importante que se acaba de hacer y deben haber leído sobre este portaaviones en donde despidieron al capitán porque, digamos, denunció que estaban habiendo casos y quería que la Marina hiciera algo, pero lo acusaron de que el correo electrónico que envió había ido a gente que no debía haber. Se buscó excusas para retirarlo del cargo, pero básicamente lo importante es que de 4.000 algo de marinos en ese portaavión, y ese es el perfecto, digamos, ejemplo epidemiológico, donde tienes una confinación de un grupo de gente en donde puedes ver la transmisibilidad, ¿no? De 4.000 algo se infectaron 670 marinos, pero de esos 670 marinos fueron positivos, digamos, a los estudios. El 60% no tuvieron ningún síntoma. O sea, no tenían absolutamente nada, ¿no? 6 de 10 no sintieron nada, ¿no? Algunos tal vez días después comenzaron a tener un poco de problemas de la garganta, lo que fuera, pero en el momento que se hicieron los análisis y se les detectó el virus, 60% no tenían ningún síntoma. Y así se está describiendo 30, 40, 45% de asintomáticos en otros grupos, ¿no? Pero, Nick, leí ayer un trabajo, ¿sí? no recuerdo, creo que es una ciudad norteamericana, tendría que revisarlo, donde se llegaban a tasa de personas que completamente asintomáticas del 85%. Sí, O sea, y eso es Nueva York. perdona, de 85 veces más. O sea, yo y rápido, una ciudad como la mía, que tiene 100, que ha tenido 1000 y pico contagios, digamos, en números reales de eso, Que pasaría se sepa. que se sepa, pasaría en realidad 100.000 si nos Exacto. fuéramos al rango mayor. O sea, estaríamos hablando de que pasamos de que pensamos que tenemos 1000 a cuando en realidad tenemos 100.000. O sea, que cuidado Vale, Exacto. pero por Sí, ejemplo, sí. ahí estáis hablando de un portaaviones que presuponemos son todos soldados, jóvenes, con muy buena forma física y Ujú, entendemos, por tanto, con un sistema inmunológico más o menos fuerte. ujú. ¿Eso tiene algo que ver? O sea, todas esas personas que podemos ser asintomáticas y que lo podemos haber pasado o no, ¿qué características, o sea, sabemos si hay características comunes en el grupo asintomático o es una lotería? Difícil, que yo sepa, no, o sea, no sé si Marco tiene más datos. Y viendo al caso específico que Marco estaba diciendo, lo que hicieron son dos hospitales de Nueva York, Columbia, y el otro fue al Presbyterian, ¿no? Que básicamente más de 300 mujeres embarazadas vinieron a dar a luz, ¿no? Y fueron admitidas a salas de partos, se les examinó, se les hizo el test a todas, se descubrió que 15, 16, 15% tenían el virus, y de esas que tenían el virus, 87%, como dijo Marcos, eran asintomáticas. Nunca tuvieron Madre ningún mía. síntoma.
¿no? Un par de días desarrollar un poco de tos un par de días después, pero, o sea, exactamente, ¿no? Entonces, decidir quién va a ser sintomático, quién va a ser asintomático, no sé yo que haya ninguna evidencia que pueda diferenciar, ¿no? Marcos, No no sé tiene que si... ver Claro, con no, edad ni claro, no, con forma física. claro, digamos que ese es digamos, Pues dice que los niños sí tienden a ser muy ne- asintomáticos, ¿no? Es Digo, caso especial, sí. Ujú. ahí sí, ahí eso te voy a decir, ahí sí ya podemos diferenciar. Aquí en este terreno sí ya conozco un poco más. Ya esto sí, ya esto sigue inmunología más. Ese es uno de los kits de la cuestión. La cuestión está en que, aunque, y como te he contado antes, pues ya sabemos un poco, por ejemplo, claro, si yo soy hipertenso o tengo una enfermedad renal o soy asmático, pues seguramente voy a tener o tengo más posibilidades de tener problemas que si no, ¿cierto? Hay un porcentaje de población, o sea, cuando se produce esa respuesta, bueno, voy a continuar un poco más por donde lo había dejado. O sea, al final esos virus, cuando ya los tenemos ahí, lo que ocurre es que a partir del séptimo día y entre el séptimo y el noveno, el sistema inmune, nuestro sistema inmune intenta responder a esos virus, intenta eliminarlos, ¿vale? Y no sabemos por qué. Hay un porcentaje de población muy pequeño, porque lo que estábamos contando antes, Nick, y estamos contando yo, es que eso, de hecho, eso es bueno. El hecho de que haya muchísima gente asintomática, lo que nos está diciendo es que en realidad casos realmente complejos hay pocos. O sea, lo que pasa es que lo que no estamos viendo son los que no son complejos. Pero hay un porcentaje de población que no sabemos por qué característica, aunque podemos tener alguna idea, su respuesta, en este caso su respuesta inmune, su sistema inmune, responde de una tan manera tan eficaz, ¿no? De manera eficaz. vamos a decir que se pasa, ¿no? Ah, ah, responde tan fuertemente en eso que se ha hablado, que ahora me encanta, que una cosa que yo explico en clase, que ahora ya se habla hasta en los bares, que son las cascadas de citoquina, ¿no? Sí, No sé qué parejas tú, Marco. sí. Bueno, pues ya últimamente todo el mundo sabe lo que es una cascada de citoquina, que es la interleuquina 6 y que son los macrófagos, es una cosa. Bueno, pues hay un porcentaje de población que, por lo que sea, tiene esa respuesta exacerbada, esa respuesta potente. ¿Cuál? Pues no sabemos. A día de hoy no sabemos cuál, no sabemos por qué, ni quién, ni por qué. O sea que vamos a poner un ejemplo que no es el caso, pero imagínate una persona, puede ser una persona joven, sin ningún tipo de patología previa, etcétera, y sin embargo, dar una respuesta inmune tan fuerte al virus que al final, y aunque la muerte se produce básicamente por una respuesta exacerbada por parte de su sistema inmune. ¿Cuáles son? O sea, ¿quiénes son? No lo sabemos. De hecho, eso sería la clave. Saber cuáles son las características inmunológicas que hace que una persona tenga ese tipo de respuesta nos quitaría, yo te puedo asegurar que casi el 90% del problema. Pero a día de hoy no Claro. sabemos cuáles son. ¿Cuáles pueden ser? Yo puedo tener mis teorías, ¿no? Obviamente hay una cosa que Abrimos está. la bola de cristal, ¿no? Digo Sí, aquí. a ver, entre el servicio de está claro que la carga genética es importante. Nuestra, nuestra carga genética, o sea, qué tipo de HLA tengamos, cómo seamos genéticamente, pues nos caurá. Eso quiere decir que si alguien de una familia enferma de coronavirus, esos miembros de la familia serían más proclives a enfermar que de otra familia. Es una de las cosas. O sea, sabemos que tiene que haber una carga genética que pueda hacer que esas personas respondan más fuertemente que otras, ¿vale? Y habrá otro tipo de cosas, habrá otro tipo de parámetros, ¿no? Que hoy en día no se conocen. Pero el problema al final de estas personas que están falleciendo, ahora sí que entramos ya, porque sobre todo en las personas muy mayores y los niños es un paradigma completamente diferente. El problema es ese. El problema es que se mueren de una respuesta de su sistema inmune. Es un sistema inmune que se descontrola. A ver, No sé si. sí, yo aquí me estoy perdiendo un poco, porque aquí estábamos hablando de la gente que muere básicamente por la afectación que hace el virus a los pulmones, que no les permite respirar, y eso lleva a un desenlace fatal, pero tú estás hablando, a ver si yo no me he enterado como suele ser en mi caso. ¿Tú estás hablando de que hay gente que muere por la respuesta de su sistema inmunológico? Sí, vamos, es que la gente que ¿Ya? muere del problema respiratorio muere por una respuesta de su sistema inmunológico. Claro. Bueno, Se produce, claro, sí, no, sigue no, Nick. Yo no eso sé no si es, esto... no, eso es muy eh, cierto. Realmente depende de la persona, ¿cierto? Porque si es un individuo joven, saludable,
puede que tolere la neumonía per se inicial, en donde el virus está causando inflamación y está causando, pero después viene el problema este de la cascada de citoquinas, Sí, que no importa cuál sea el estado original sí, de la persona, va a causar un daño muy grave. Ahora, puede ser que si es una persona ya mayor que tiene un problema obstructivo pulmonar, por ejemplo, fumador o lo que fuera, sí, puede no llegar a esa etapa porque, claro. digamos, la fase en donde tiene la neumonía severa, en donde todavía no ha desarrollado esta reacción, pero tiene una neumonía importante que le está causando falta de oxígeno, ¿no? Puede sufrir un ataque al cardíaco, puede sufrir alguna complicación porque simplemente tiene una enfermedad de fondo que lo predispone a morir inclusive antes de tener la cascada de citoquinas, ¿no? La Mm, cascada de citoquinas es el caso extremo, ¿no? Si alguien llega a ese punto, ¿no? Va Ya a es muy tener, difícil volver atrás, ¿no? claro, inclusive al comienzo habían reportes en Italia de muchos pacientes que habían sido puestos, se los había puesto en respiración asistida en ventiladores y que habían podido ser manejados y que llegaban a un punto en que ya comenzaban a mejorar del problema respiratorio y ya estaban inclusive pensando en que podían extubarlos, quitarlos, Ujú. ¿no? Y de repente, en horas, ¿no? sí. Morían. Le venía esta cascada de citoquinas y ahí lamentablemente terminaba el asunto, ¿no? O sea que hay un par de fases ahí que la separación no está muy clara, pero que pudieran tener diferentes mecanismos por los cuales alguien llegaría a tener un resultado adverso, ¿no? Vaya. Bueno, entonces, la persona asintomática, en realidad, su sistema inmune funciona bien y funciona bien sin hostilidad, por decirlo de alguna manera. Funciona sin perjudicar a la salud, en este eh, caso, de la persona así, contagiada. así es. Si una respuesta más moderada del sistema inmunitario, de Una manera respuesta que controlada. controlada. Vale, Pero, y vaya. hay otro asunto que es importante y que Marco me corrija si no está correcto, pero esa reacción autoinmunitaria severa no es exclusiva del coronavirus. O sea, No, es una de las cosas que uno se preocupa, por ejemplo, cuando hace estudios con vacunas. Porque inclusive una vacuna, en casos excepcionales, puede, que está siendo estudiada, puede producir una reacción de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la reacción? Me imagino hay muchos factores, ¿no? Pero en coronavirus es mucho más frecuente, obviamente, que en el caso de estudios de vacuna o de otras instancias, ¿no? Entiendo. Bueno, pues no sé si queréis pasar a la siguiente parte, que sería, bueno, pues en qué medida el confinamiento, cuál es la situación actual, todo el tema de los test, si el confinamiento realmente es la solución o la solución es salir a la calle y que todos nos infectemos, como dicen algunos por ahí. Bueno, ese es el momento en el que estamos en distintas fases en distintos países, ¿no? En España estamos altamente confinados, en Estados Unidos por barrios, vamos a decir, Más o casi, menos. ¿no? Algunos otros países ya recuperándose de de ese confinamiento, no de la misma manera, evidentemente. China ya parece que está adentrándose casi en la normalidad, Austria también está levantando y otros países europeos también están aflojando un poco. ¿Era la única solución el confinamiento o la solución más efectiva o que realmente Bueno, un qué hacemos epidemiólogo ahora? diría que no. Un epidemiólogo diría que no, ¿no? Que el confinamiento ya ocurrió porque se pasó la etapa inicial de detección y trazado de contactos, ¿no? Que es la manera en que los epidemiólogos operan, ¿no? O sea, identificas los primeros casos, los confinas, esos casos, examinas a todos los contactos y cada contacto del contacto, y eventualmente si haces un mapeo de esa manera con suficiente capacidad de hacer test, de hacer muestreo, llegas a tratar de contener la enfermedad. ¿Cómo se hizo, si no me equivoco, en el caso de Ebola y probablemente también en SARS inicialmente, ¿no? Lo que pasa es que ya pasó de la etapa de contención, se salió de control, ya cuando tienes transmisión comunitaria, ¿no? O sea, al comienzo lo que se hizo acá, obviamente, los primeros casos que llegaron de Europa a Nueva York, y se pudo contener los primeros casos, buscar los contactos Cuando se en la pudo hacer zona esa de... trazabilidad, ¿no? Exacto, en el condado de Westchester, en la ciudad de Nueva York, cerca de la ciudad de Nueva York, y se pudo tratar de contener un poco, pero lo que pasa es que después ya comenzaron a aparecer casos en la comunidad. Y una vez que estás en ese plan, ya no sabes pues dónde te contagiaste, con quién estuviste, en fin, fuiste a comprar al supermercado, al cine, qué sé yo. Entonces ya pasas de la etapa de contención inicial a la etapa de tratar de mitigar el daño,
¿no? Y ahí es donde ya entra el confinamiento, ¿no? O sea, ya no sabes quién está infectado, quién no está infectado, y más aún con la carencia de test que hay en Estados Unidos, por lo menos, ¿no? No tienes idea, no puedes manejar, no puedes tratar este problema si no sabes quién está infectado, cuántos están infectados, ¿no? Y encima con el problema de cómo funciona la sanidad en Estados Unidos, que es muy distinto también de cómo funciona en países como Bueno, España. Pero entonces, y ¿el decir confinamiento hemos Estados llegado Unidos, porque hemos llegado tarde? ya hemos llegado tarde. Y decir Estados Unidos es, Es impreciso. sobreestimar. Estamos hablando de 50 estados, cada uno tratando de hacer lo suyo, ¿no? Entonces eso complica la situación muchísimo, ¿no? Claro. De todas maneras, o sea, obviamente la situación a la que hemos llegado, es como dice Nick, es porque hemos llegado, o sea, el virus Tarde. básicamente al final salió y no se pudo controlar, ¿no? Pero el otro día, de hecho, lo hablaba también que me invitaron a un podcast y hablaba pues de que en realidad Mira, estamos dando... Dime. déjame que haga un paréntesis precisamente porque quería haberlo mencionado al principio y creo que no lo hemos hecho al final. Y supongo que es del podcast que estás hablando, que es, Sí, sí, efectivamente, pues hablamos de Mael TJ, fan de Ciencia 3.0 desde su principio y el que nos animó a través de Marco de volver. sí. Además, él, que yo no lo sabía, me lo acaba de comentar Marco, es enfermero, con lo cual desde aquí ya le damos las gracias por todo el trabajo que está realizando. Y que, bueno, lo que hemos hablado, que esperamos que algún día también esté con nosotros aquí en Ciencia 3.0, que seguro que tiene mucho que aportar. Seguro. Pues vamos, Un besito, Manuel. exactamente. Él es el responsable de que no, o parte de que nos hayamos vuelto a Había juntar. ganillas también, ¿no? Sí. Tampoco. Pues en su podcast, sí, en su podcast In Reply To, bueno, pues hacía el símil, decía que básicamente lo que estamos respondiendo aunque parezca una cosa rara, pero estamos respondiendo con medidas del medievo, ¿vale? A A un un virus, problema del sí, siglo XXI. a un problema del siglo XXI, pero es porque es que no tenemos otra cosa. O sea, ahora mismo no tenemos tratamientos, ya entraremos en eso, no tenemos vacunas, no tenemos nada y no tenemos, y lo único que actualmente sabemos que funciona básicamente como control, es el confinarnos en casa. Entonces, bueno, pues aunque sea una respuesta que pueda parecer en pleno siglo XXI, pues como muy, vamos a decir, atrasada, pero sigue siendo funcional. Entonces, ¿por qué no utilizarla? Obviamente se nos ha escapado, hemos llegado tarde, la fase de contención pasó, pero bueno, los números... Pero pasa, claro, lo que pasa es eso, que esto se ha propagado de una manera inaudita, porque estabais hablando de la trazabilidad de esos pacientes, de, bueno, pues es que este paciente está contagiado y habla con todas esas personas que están alrededor. Y ese paciente primero que pensamos aquí en España, que es el caso que yo puedo conocer más, luego descubrimos que no, que 2 o 3 semanas antes un señor que había muerto de una neumonía que no se sabía muy bien cómo lo había adquirido, cuando resulta que lo exhuman y que le hacen la prueba, resulta que este señor, y no se sabe cómo, lo había adquirido. Y aquí realmente trazabilidad se pudo hacer de muy pocos pacientes. Acuérdate, Marco, que enseguida Sí. se empezó a decir, yo no sé qué es lo que ha pasado. Yo no sé, yo no he estado en Italia, yo no he estado en China, yo no he estado en contacto con nadie y no sé dónde lo he cogido. Sí, una vez que empezaron los primeros casos fuera de la misma ciudad. O sea, se reportaron casos ya en Japón a los días de Y en conocerse, Australia también. los primeros contagios en China. Una vez que salió de la propia ciudad y con el nivel de contagio que tiene el virus era muy, muy, muy difícil de contener. Y sobre todo especialmente en la sociedad que tenemos actualmente, completamente globalizada, en la que te montas en un avión y recorres medio mundo, era muy difícil de contener. Entonces, bueno, ahí volvemos al tema de uno de los productos audiovisuales más consumidos estos días, Contagio, que no sabéis si tenéis oportunidad de revisarla, pero que da un poco de miedo de ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Cómo realmente es súper fácil, sobre todo, no sé si los aviones en este sentido han jugado un papel esencial en ese sentido, cómo de fácil es esa propagación, ¿no? Que realmente haya sido lo terrible. Y sobre todo lo que está por descubrir, porque lo que decís, porque no hay test suficiente, que yo creo que ese es otro de los temas capitales en este asunto, y no sabemos
muchísima gente, todos tenemos gente a nuestro alrededor que dice, pues yo creo que lo he pasado. Esa es la última frase de moda. Yo creo que lo he pasado porque tenía un poquillo de fiebre y tal. Yo tengo que decir que yo no creo que lo haya pasado, o al menos si lo he pasado ha sido de manera absolutamente asintomática. Pero realmente nosotros, por ejemplo, que somos docentes, que estamos en las universidades, que las universidades y los colegios son focos de infección grandes, realmente, ¿qué se puede hacer para que podamos seguir adelante? Porque está claro que no podemos quedarnos confinados. ¿Son los test la única solución para avanzar en la recuperación de una vida normal? ¿O qué medidas podemos tomar? Bueno, digamos, hay tres posibilidades, ¿no? Una es tener los test adecuados para poder determinar la, digamos, extensión de de la infección y ir seleccionando entonces ya individuos que han tenido la infección y que podrían comenzar a salir a trabajar o, digamos, qué sé yo, no necesitan estar aislados. Las personas de mayor edad con problemas secundarios, si son negativos, hacer que se confinen lo más posible para evitar la infección. O sea, sería un trabajo bastante difícil, pero no sería un trabajo ciego, sería la única manera de comenzar a hacerlo, mientras se consigue una de las otras tres posibilidades, que es generar una vacuna, ¿no? Que una vez que se genera la vacuna, esperando que funcione y que la inmunidad sea a largo plazo o permanente, sería la otra manera de solucionar el problema. Y la tercera posibilidad es con lo que ocurrió con el SIDA, ¿no? Que inicialmente se evitaron los tipos de comportamientos que hacían a uno propenso a la La infección. transmisión, sí. Exacto, hasta que se desarrollaron medicinas que son espectaculares, que básicamente casi, podría decir, si no lo curan, lo hacen desaparecer mientras se toma la medicina, ¿no? Al virus. Pero que han Entonces, tardado décadas, Nick. exactamente, ha tardado décadas sin lugar a dudas, ¿no? Esperaríamos que hoy día pudiéramos desarrollar antivirales un poco más rápido, pero no sé, hay mucha gente trabajando en esto, obviamente, ¿no? Bueno, ese es otro de los temas que queríamos hablar, vacunas. ¿Cómo está Ahora, la situación? vamos, déjame que puntualice a lo mejor un poco con el tema de los test, ¿no? Porque si coincido con Nick, si hay tres cosas, al menos creo que, y que además parece que ya se ha demostrado que funcionan, ¿no? Que ahora, una vez que ya el virus obviamente se ha difuminado y no hay control, o sea, ya no tenemos un control sobre él, hay tres cosas que tenemos que combinar, son obviamente, lo primero de todo son los test. Tenemos que saber la máxima población tanto contagiada, o sea, que está contagiada como que ha estado contagiada, ¿vale? Pero se puede hacer el test sin síntomas, porque ese fue otro de los Sí, caballos de batalla de los bien. políticos. Es que Hay, no podemos hacer el test si ustedes no tienen síntomas porque daría negativo, eso daría una falta de sensación de seguridad. ah, Algo, es que yo aquello me lo creí. No, vamos a ver. Mira, yo te puedo asegurar que en España, bueno, yo creo, sí, sobre todo en España, porque no hemos tenido la capacidad ni la respuesta ni de poder hacerlo. Básicamente todo eso se ha debido a que no teníamos capacidad de responder para poder No analizar tenemos recursos. a toda la población, efectivamente, ¿vale? Entonces, claro que se pueden hacer. Hay dos tipos de test que lo habréis visto, que ahora todo el mundo los conoce, ¿no? Que son los podemos hablar, que son el test de, como se llama, de PCR, que es de bueno, básicamente de la reacción en cadena de la polimerasa. Ese test mide, o al final lo que nos dice, básicamente nos mide los niveles en este caso, niveles o presencia del virus, ¿vale? Y que estos son muy útiles, esos test son muy útiles, digamos, esos son los que llevan tiempo, pueden llevarte un tiempo, 10 horas, incluso, ¿no? O un día el hacerlo, son costosos, son más complicados, y eso lo que nos dicen es que tenemos actualmente el virus En el organismo. en el organismo, en algún sitio. Normalmente se hacen en nariz, se hacen en boca, y ese test lo que nos dice, ahora mismo tengo el virus. Ese test está muy bien lo podemos hacer entre el día 2, 3 de la infección, o sea, casi al principio, y nos va a dar positivo hasta que desaparezca el virus. Por lo tanto, tenemos ahí una ventana de 30 días que son muy útiles. Pero después están los otros test, hay otros test que ahora le llaman test rápido, pero que en realidad es un test que se hace así, se lleva haciendo con muchísimo tiempo, y que básicamente son los test serológicos, que lo que determinan o lo que miran son los niveles de inmunoglobulina. Y bueno, Marc, ¿y eso qué es? Eso es básicamente, ahí no nos dice si tenemos el virus o no, ¿vale? Dice si Ahí lo lo que, hemos pasado. O si efectivamente, hemos desarrollado anticuerpos. ahí lo que nos está diciendo es que nuestro sistema inmune en algún momento ha visto al virus y ha producido inmunoglobulinas para defenderse, ¿vale?
la combinación de esos dos test sería lo perfecto. Tendríamos la PCR para aquellos casos que a lo mejor estén ahora mismo no asintomáticos, que tengan Con síntomas, síntomas. para saber quién tiene exactamente el virus, más la combinación de los serológicos que nos digan, bueno, gente que no tiene síntomas, pero que ha estado en contacto con el virus. Esas personas, hasta que sepamos, porque eso todavía no lo sabemos, pues, cuidado que es muy importante, no sabemos cuánto dura la respuesta inmunológica al virus. O sea, no sabemos si, por ejemplo, yo lo he visto, normalmente, por ejemplo, los virus estacionales de la gripe, a lo mejor tenemos una respuesta inmunológica de 2 años. Hay otros virus que ya para toda la vida, pero a día de hoy, de este no sabemos cuánto nos dura. O sea, que lo mismo, tú has pasado este año el virus, pero el año que viene lo pillas otra vez y tu respuesta ya no No está. somos inmunes forever. Efectivamente. Es una de las grandes preguntas que también tenemos que contestar. Pero la combinación de estos dos test haría, o sea, nos daría a los científicos, a los médicos, la visión exacta de lo que tenemos en nuestra población. O sea, cuántos hay, esos que hablábamos antes, ese 85, incluso 90% de gente que lo mismo lo ha pasado. Y que hoy día podría estar en la calle seguramente casi sin ningún problema. Más la combinación del otro tipo de test. Eso sería lo idóneo. Si eso además lo combinamos con epidemiología de toda la vida, o sea, básicamente, esas son las aplicaciones famosas de las que hablamos, en las cuales podamos saber y trazar aquellas personas que están contagiadas y que además son asintomáticas o que, ¿no? Sería la combinación Porque perfecta. un asintomático sí que lo puede contagiar o no. Sí, claro. Sí, De sí, hecho, claro, claro. es la fase donde más se contagia. Sí, exacto. En los casos en China se determinó que 75% de los pacientes de Wuhan habían sido contagiados por asintomáticos. Con lo Así cual que habría que confinarlos a los asintomáticos. O Claro. por habría lo que menos. identificarlos primero y claro. Identificarlo al menos, claro. Pero como tampoco ahora, yo al menos lo veo así, ahora ya, digamos, símil taurino, a toro pasado, ¿vale? Lo más interesante, y después del tiempo que llevamos confinado, lo más interesante sería combinar esas dos pruebas. Combinar la Claro. PCR con las pruebas serológicas. Saber quién lo ha tenido, quién lo ha pasado y quién lo tiene ahora mismo. Esa sería la combinación perfecta. Vale, hablamos del tratamiento, del test, que sería la parte, digamos, inicial. Pero ¿qué me decís de los tratamientos? Porque claro, ahora mismo no hay un tratamiento específico contra el COVID, sino que lo que se está haciendo es probar distintos tratamientos, darles antibióticos a los enfermos que ya conocemos, que son de uso normal, y sí que está habiendo algunos estudios ya con medicinas corregidme si me equivoco, medicinas que tratan otras enfermedades, pero que parece que están reaccionando para esto, ¿no? ¿Qué tratamiento hay? Y porque oímos a algunos de los enfermos que ya se están recuperando y que le están dando el TAC, que les están dando un chorro de medicinas cada día tremendo, como para cargarse el sistema inmunitario, los riñones y todo lo que de eso también habrá que hablar, de las secuelas que pueden quedar después del coronavirus. Sí. Tanto... Yo lo vería desde un punto general, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿No? Tú Muy bien. mencionaste, Sonia, antibióticos. Los antibióticos en realidad no le hacen absolutamente nada al virus, pero sabemos que pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos con respirador durante mucho tiempo son muy propensos a infecciones bacterianas, ¿no? Neumonías bacterianas superimpuestas o infecciones de otros órganos. Entonces, ese sería el uso generalmente de los antibióticos en este tipo de pacientes, ¿no? Pero para la infección per se, ¿no? Digamos, hay 3 aspectos que tendríamos que considerar. Uno, ¿existe alguna posibilidad de tratar de limitar el ingreso del virus al organismo? ¿No? Y ahí vamos a conversar sobre eso. Segundo, si entra al organismo, hay una posibilidad de matar al virus, o sea, matar, bueno, no es un organismo vivo, pero de eliminarlo de alguna manera. Ahí entran los antivirales, ¿no? Y si no podemos hacer ninguna de esas dos cosas, o tal vez además de esas dos cosas, podemos tratar de eliminar la cascada de citoquinas, que es lo que hemos conversado, tiene la mayor posibilidad muchas veces de producir la muerte en un paciente. Entonces, todas estas áreas se están examinando, se están estudiando, ¿no? La inicial, y es la más que se ha difundida, y seguramente lo han escuchado ustedes mucho, es esto de la hidroxicloroquina, un antimalárico, y en combinación con un antibiótico, citromicina, que pareciera que según una información anecdótica totalmente, sin ningún tipo de estudio controlado, ¿no?
mejoró a algunos pacientes o evitó que los pacientes se agravaran. Bueno, no existe ningún estudio, ojalá, se están haciendo muchos estudios pero estudios correctos, con controles, ¿no? Digamos, con método científico. ¿no? Aleatorios, con método científico, a ver si esto es cierto o no. Si es cierto sería genial, pero todavía no tenemos los resultados y la combinación de estas dos drogas produce efectos cardíacos, ¿no? Puede producir paro cardíaco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno comienza a dispensar esas medicinas así por nada, ¿no? El segundo paso es el paso de los antivirales. Hay muchos antivirales que están siendo examinados, algunos que se han usado o se usan para tratar el SIDA, de los resultados todavía no están claros, y hay un antiviral que se llama el Remdesivir, que podría ser específico para este tipo de virus y que los estudios están todavía en curso, ¿no? Y el tercer aspecto es el aspecto de la cascada de citoquinas. ¿Cómo eliminar la cascada de citoquinas? Eso es bien complicado, ¿no? No existen muchas drogas que se conozcan que pueden hacer eso, ¿no? Pero hay un laboratorio que está ahora examinando una droga que se usa para el tratamiento de ciertas neoplasias hematológicas, leucemias crónicas, que pareciera ser que inhibe el punto de partida donde comienza esta cascada de citoquinas, ¿no? O sea, sería un efecto antiinflamatorio, pero a nivel específico de esa quinasa, es una quinasa, bueno, digamos, el elemento molecular que comienza esa cascada. Eso recién ha empezado hace una semana. El FDA dio autorización acelerada para comenzarlo. ¿Por qué? Porque en el hospital de Walter Reed, acá bueno, es interesante, la historia va más allá. Es un médico italiano que tenía muchos pacientes con linfomas y leucemias, ¿no? Y se dio cuenta de que muchos de sus pacientes estaban pasándola mal y le preocupaba que sus pacientes tuvieran este problema porque son pacientes pues, con problemas de base inmunológicos. Pero notó que los pacientes que tenían la leucemia crónica no estaban teniendo problemas. Y era porque y se dio cuenta de qué es diferente, qué es lo que es diferente en estos pacientes. Y se dio cuenta que estos pacientes están tomando esta droga. Entonces comunicaron con otros médicos que lo trajeron, digamos, la comunicación a Estados Unidos, y en el hospital Walter Reed, que es un hospital militar acá en Washington, comenzaron a experimentarla. Y en algunos pacientes, en pocos pacientes, tuvieron resultados bastante positivos con esta droga, ¿no? Entonces llamaron a la compañía, pusieron la compañía con el FDA juntos, y entonces están haciendo un protocolo acelerado para ver si es que realmente esta droga pudiera tener resultados para eliminarla o por lo menos controlar la cascada de citoquinas, lo cual no sería genial si fuera cierto, pero los estudios recién están comenzando, ¿no? Bueno, vamos a aclarar, sobre todo para la audiencia castellano hablante, que Nick hace una traducción literal del inglés de drug y habla de drogas cuando en realidad... Mi Spanglish es así. Spanglish, pero no es que le estén metiendo heroína al personal, sino que está hablando de medicinas. Medicamentos. Medicamentos, correcto. Bueno, una de las cosas que me surge, y a lo mejor también me puedes, creo que esta parte la vas a poder contestar tú, Marco, es que yo creo que buena parte de la población lo que no entiende es los tiempos. Y es que, claro, pues estamos hablando, pues se está probando esto, se está probando lo otro, pero evidentemente eso se tiene que hacer con unas ciertas garantías y no podemos empezar a darle a todos los pacientes cualquier cosa que se nos ocurra porque eso puede derivar en consecuencias peores, ¿no? Entonces, ¿con qué tiempo trabajan los científicos que están investigando esto para poder encontrar una solución, ¿no? Ahora mismo depende en qué parte del tratamiento, pero básicamente se está trabajando ahora mismo. Yo creo que la comunidad científica está completamente volcada. O sea, yo no he visto tantos avances científicos en 3 meses. Te puedo asegurar que no. A nivel de tratamiento, hay que distinguir, ¿no? lo que serían los dos grandes bloques, ¿no? Sería primero el tratamiento que estaríamos utilizando ahora mismo, que son lo que ha explicado Nick, ¿no? Tratamientos que básicamente intentan pues atacar pues bien al virus o bien en este caso a esa respuesta inmune, ¿no? Eso se están probando, básicamente se están probando. Hoy en día hay ensayos clínicos. De hecho, yo consultaba el otro día y cuántos ensayos clínicos hay en el mundo ahora mismo. Solo en tratamiento, no en vacuna, eso hablaremos aparte. Y creo que había una barbaridad, estaban alrededor de los 5.000, 6.000 ensayos clínicos ya centrados solo y exclusivamente en fármacos, ¿no?
yo conozco lo que se está haciendo un poco aquí, porque además, bueno, pues en relación directa con la gente de medicina interna, y la verdad que no le está yendo mal. La estrategia es la que ha dicho Nick. La estrategia ahora mismo están utilizando, bueno, pues durante esa ventana, antes de que exista esta respuesta inmune importante, antirretrovirales que vienen de otras cosas, como en este caso del VIH, ¿no? Que atacan a maquinaria, digamos, comunes del virus. Se intenta, de hecho aquí en este hospital la verdad que han tenido bastante éxito, tienen un alto porcentaje o vamos a decir que tienen muy pocos fallecidos, han respondido muy bien. Han intentado durante esa ventana desde el primer 7º día antes de la cascada tratar con antirretrovirales, digamos, todo lo posible, ¿vale? Para que no se desencadene la respuesta inmune. Esa sería la segunda parte del tratamiento, que actualmente ellos lo que hacen es que cuando ya el enfermo llega a esa situación, en el cual parece que su sistema inmune pues está funcionando más de acuerdo a ese proceso inflamatorio, se le suministran corticoides. ¿Vale? Pero es que, y la otra que se están haciendo ahora mismo son básicamente, pero claro, es que quiero a ver si la audiencia lo entiende. O sea, por una parte, o sea, lo que queremos es reprimir el sistema inmune. Muchas de las drogas que se están intentando y que se están probando ahora es para reprimir el sistema inmune, para que esa interleuquina, esa cascada, interleuquina 6, en este caso, por ejemplo, producidas por macrófagos, neutrófilos, que esas citoquinas no se produzcan. Pero es que quiero que entendáis que esas citoquinas el cuerpo las produce para defendernos del virus. Por lo tanto, claro, tenemos que tener cuidado porque lo que estamos diciendo es vamos a bajar el sistema inmune, pero claro, al mismo tiempo digamos que estamos quitándonos protección. Por lo tanto, Podríamos hablar aquí de algo similar a lo que ocurre con muchos tratamientos que tienen que ver con el cáncer, ¿no? Que se deprime el sistema inmunológico para poder atacar al cáncer. Bueno, ¿O no? no, ¿No? no, el uso del sistema inmune para el cáncer es diferente, más dirigido. En este caso lo que estamos intentando es, insisto, lo que es inhibir esa respuesta, pero claro, Esa respuesta tan hostil de la que hablábamos al principio. claro, pero tenemos que hacerlo con muchísimo control porque quiero que, vamos, simplemente así de manera muy llana, las citoquinas, estas citoquinas son pequeñas proteínas que producen nuestras células, las células, digamos, del sistema inmune de defensa, que además algunas de ellas están dedicadas solo exclusivamente a atacar virus. El problema está en que cuando se producen, en vez de si la cascada normal fueran 2, a lo mejor el problema está en que producimos 2 millones. Eso produce un proceso inflamatorio que al final puede. Por tanto, esa es la combinación. Y ese sería ahora mismo que estamos haciendo. Ahora mismo es pruebas conceptuales y pruebas, ensayos clínicos. A todo lo rápido que se puede, pero con un control. Obviamente, no podemos. Muchos de estos son lo que se llama uso compasivo. O sea, yo de hecho lo que he visto en mi hospital ha sido eso. Ha sido muchas de las pruebas que se han hecho con algunos fármacos han sido. Los internistas veían que esa persona fallecía. O sea, no había más discusión. O sea, que o se probaba eso o realmente no tenía otra posibilidad. Claro, y entonces, bueno, pues de hecho he visto casos y he visto, de hecho, que se han abierto estudios clínicos de respuestas de personas de ese tipo, tratadas con algo y de buena primera, al día siguiente, incluso en 2 días, las placas eran completamente, o sea, diferentes, o sea, se veían una recuperación importante. Pero ahora mismo son ensayos clínicos controlados. Eso sería lo que es tratamiento. Lo que es tratamiento, sí. Y ahora vendremos con la Las segunda vacunas. parte, que es otra historia, claro, sí. Claro, porque eso realmente es lo importante. Ahora mismo se está peleando, digamos, por sacar adelante a los enfermos sin que haya un tratamiento específico porque es una enfermedad nueva. Necesitamos encontrar un tratamiento para los que ya están enfermos y para los que puedan enfermar en el futuro, porque ya tenemos claro que el COVID ha llegado para quedarse, ¿no? Pero lo ideal, como con todas las grandes enfermedades a lo largo de los siglos, lo ideal es encontrar una vacuna para inmunizarnos. Supongo que incluso en el futuro será desde niños, y de la misma manera que nos vacunan contra la varicela, la rubeola, el sarampión y todo este tipo de cosas que realmente pueden ser mortales, que en el futuro también nos vacunen contra esto, ¿no? ¿O no es así? Sí, sí, claro. Y Marco es especialista en inmunología, o sea que lo voy a dejar que él hable de vacunas, pero una cosa que es importante de saber es que una diferencia, por ejemplo, entre este virus y el virus de la influenza es que este virus tiene una cadena simple de RNA. Entonces, las posibilidades de que pueda mezclarse con otros virus parecidos e intercambiar su material genético y, por lo tanto, intercambiar esa llave que tiene o la manera de identificarlo, pareciera, según he escuchado o he leído, es menor
que, por ejemplo, la influenza. La influenza tiene 8 cadenas y esas 8 cadenas pueden entremezclarse con otros virus de influenza. Y entonces tienes ese problema de que de estación a estación puedes tener un virus un poco Las diferente. distintas cepas, ¿no? Lo que llamamos aquí las Exactamente. cepas distintas. Exacto, entonces la vacuna no funciona, pero tal vez no funciona tan bien, hace que la infección sea un poco menor, pero no te la quita completamente. Siendo Pero el del coronavirus, coronavirus también se ha hablado de distintas cepas, ¿no? Corregidme si me hay equivoco. hay muchísimos tipos de coronavirus, pero pero cada uno de ellos, el SARS-2 específicamente, tiene una cadena simple de RNA. Y Vale. pareciera ser de que no, que la posibilidad es de intercambiar RNA con otros virus, coronavirus, es muchísimo menor. O sea, las condiciones físicas que se necesitan o químicas que se necesitan son más complejas, pero en eso le dejo a Marco que me corrija o me dé un poco más de información. Sobre todo lo que dice el ministro Duque, ¿vamos a tener la vacuna, la vamos a sacar de aquí de España en unos meses? Ojalá. Ojalá. No, Va a ser que no. eh, ojalá. O sea, o sea, tengo toda la confianza en mis compañeros, pero ojalá. Vacuna sería, claro, la meta a conseguir, ¿no? Pero quiero que todo el mundo entienda que la vacuna es un proceso largo y tedioso. O sea, es una cosa que normalmente, para que hagáis una idea, lleva entre 5 incluso 10 o 15 años, ¿no? Yo estoy seguro que en este caso se van a cortar los tiempos, se van a acelerar todo. De hecho, ahora mismo yo no he visto nunca nada tan rápido como lo que hay ahora mismo, ¿eh? O sea, ahora mismo está la cosa muy pujante. También, y todo el mundo entenderá que el interés económico que existe detrás es ampliamente, o sea, básicamente brutal, ¿no? Desde que empezó, es que quiero que hagáis de verdad tiempo o sea, miréis y lo pongáis en este caso, no sé, en un calendario, ¿no? O sea, desde que se conoce esto que empieza en diciembre, es que hace nada, hace nada. Aunque dicen por ahí, Marcos, que puede ser que estuviera desde octubre ya, Sí, pero bueno, digamos desde que se reporta, desde que se reporta por la OMS, ¿no? ¿no? Estamos hablando que se reporta, estamos hablando en diciembre, en este caso se publica la secuencia del virus y esa se publica el 10, creo que era el 10 de enero. Desde ahí, ahora estamos ya en abril, ha habido en nada, en 3 meses, ha habido una maquinaria puesta en marcha porque básicamente la vacuna, básicamente todo el mundo sabe cómo conoce, cómo funciona, lo voy digamos a muy grandes rasgos. Básicamente nos inyectamos algo que se parece al virus o un trocito, es que hay muchos tipos, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero básicamente nos inyectamos algo que se parece al virus o un trozo del virus o el mismo virus atenuado, de manera que nuestro sistema inmune lo ve simplemente, pero sin las consecuencias, ¿no? En este caso de la infección, desarrolla anticuerpos contra eso, desarrolla células contra ese caso, el antígeno, que es como se denomina, y a partir de ahí, cuando venga, digamos, el verdadero, porque hasta ahí era, digamos, como El una parte, suplente. el suplente, bueno, pues ya nos pilla preparados. Bien, ahora mismo, de hecho lo consulté, viendo que íbamos a grabar, lo consulté ayer. Ahora mismo en ensayos clínicos en vacunas estábamos en torno a las 100 y pico, que ya están en ensayo clínico. O sea, que ya se están probando, ¿vale? Pero es que, En pacientes, quieres decir. bueno, o sea, el desarrollo de una vacuna, desde que se empieza hasta que llega a pacientes, hay muchas fases. Primero están las fases preclínicas, ¿vale? Pero desarrollo de vacuna ahora mismo, digamos, en que estén recogidas, tenemos alrededor de unas 100, ¿de acuerdo? Y de esas 100, en 3 meses ya tenemos 5 que ya están en fase en pacientes, que ya están en fase 1. ¿Vale? Eso, os digo yo, eso es una barbaridad. O sea, de cómo va. En Y 3 meses, ¿eh? eso, si tenemos en cuenta que el genoma en este caso, que el genoma del virus lo conocemos el 10 de enero, que a 19 de abril ya tengamos 5, en este caso, como os podéis imaginar, 5 compañías súper potentes que ya tienen en fase, ahora mismo están, de hecho consultaba ya, están en fase de reclutamiento ya, empezando a probar en pacientes, la verdad que es apabullante, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Eh, sí. no, sigue Marco, sigue. Sí, y ya termino. Después, lo bueno de eso es que dentro de esas 100 que están en marcha, e incluso dentro de esas 5 que ya están, se están utilizando diferentes abordajes, ¿no? Porque hay muchos.
está desde el típico, la típica vacuna, que es básicamente virus atenuado que te pueden inyectar, hasta la vacuna que básicamente son pequeños trozos del virus, de esa proteína espiga, ¿vale? Que se inyecta a un paciente para que se desarrollen anticuerpos, hasta alguna de las más novedosas, que de hecho hay una que es la primera vez que se utilizan, básicamente se inyectan RNA mensajero a los propios pacientes, ¿vale? Por lo tanto, y todas esas están en marcha por diferentes compañías, aunque también eche un ojo, el 70% de lo que está en marcha son compañías privadas, todo compañías privadas, tenemos un 25% público, pero el 70% son compañías privadas, y también hay, lo que pasa es que de eso apenas tengo acceso porque sabemos que el gobierno China está también, bueno, pues poniendo toda la carne en el asador y desarrollando su propia vacuna. Lo que pasa es que ahí he leído cosas, pero no me fío mucho más allá de lo que hay, ¿no? Pero bueno, si todo va bien y con la velocidad a la que va todo esto, porque la verdad que, insisto, va muy rápido, pudiera ser que alguna de esas, la verdad que estamos tirando como muchos cohetes hacia una misma diana, gracias, y cohetes muy diferentes, que alguno acertara y podríamos tener una vacuna entre 18 meses, 2 años. Cuidado, que eso es tenerla, porque ahora después plantéate el hecho de producirla, distribuirla y administrarla, lo cual eso ya complica la logística para hacer eso. A mí se me va de la cabeza ahora mismo. Entiendo. Sí, No sé si quieres añadir algo, Nick. No, sí, quería, excelente lo que ha dicho Marco, y la verdad es que nunca yo tampoco he visto una condición en la cual haya tanto laboratorio y tanta universidad y tanta organización trabajando en conseguir ya sea vacunas o tratamientos, ¿no? Pero es importante también entender que el desarrollo clínico de un medicamento, de un fármaco, toma muchísimo tiempo. Entonces, cuando estás hablando de fase 1, que es en donde estamos ahora, básicamente es voluntarios normales a quienes se les da la vacuna y uno se asegura que no los mate, ¿no? Es un poco exagerado, pero básicamente se está tratando Pero de le das ver la si tú vacuna y seguras. luego lo llevas con unos cuantos enfermos del coronavirus para No, ver no, si no, funciona, ¿o cómo va eso? No, ni eso. Todavía no, ni eso. Simplemente proporcionar la vacuna, ver si es que produce algún tipo de daño o efecto secundario, O sea que, tratar de ubicar vale. diferentes dosis. Y después cuando entras a la fase 2, ya puedes tratar de acortar un poco las fases entre lo que es 2 y 3, por ejemplo, para ya traer pacientes dentro del asunto tratando de determinar la dosis que vas a usar, ¿no? Entonces, si sumas todos esos meses, realmente estás hablando por lo menos de 18 meses, ¿no? Como dijo Marco, y eso es para que comiences a producir la vacuna y conseguir la escala suficiente como para vacunar a la gente. O sea que es muy prometedor, pero no es inmediato, ¿no? Eso es importante, que la gente no tenga esperanzas falsas, ¿no? Es muy prometedor, pero no es inmediato. El otro aspecto que no hemos mencionado y que es importante es que lo que hemos conversado y que Marco estaba contando es lo que se llama inmunidad activa, inmunización activa. Claro, a eso iba yo. Pero existe el truco más viejo de la historia, ¿no? Que es lo que es se ha usado durante muchos años, que es la inmunización pasiva, ¿no? Que es básicamente ver a la gente que ya se ha enfermado, ¿no? Que ha creado anticuerpos, digamos, obtener el plasma de esas personas y concentrarlo, en fin, y inyectarlo a pacientes que están enfermándose o muy enfermos, ¿no? Para que esos anticuerpos como una vacuna, de alguna manera. actúen como una vacuna de alguna manera, claro. Eso está también produciéndose, está haciéndose muchísimo, ¿no? Y ya se está usando inclusive en algunos pacientes. Y se están haciendo estudios, ¿no? Vale, pero no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna. Entonces, ahora mismo esa inmunización de la población sería la solución para intentar recuperar un ritmo, no vamos a decir normal, o no vamos a decir como antes, pero para intentar recuperar un poco la economía y que se pueda volver a salir a la calle y que la gente pueda volver a trabajar, o es demasiado riesgo. ¿No? La inmunización pasiva no daría para una cosa así, es para casos. Acá se estaba orientando más que nada a los que se llaman la primera línea de defensa, ¿no? Los médicos, enfermeras, personal de ambulancia, ¿no? Para que si ellos se enferman, tratar de recuperarlos y que puedan continuar trabajando, básicamente, ¿no? Pero no daría para, digamos, inmunizar a toda la población, ¿no? No. Entonces, tenemos que pensar, y pasamos al siguiente punto, en métodos de protección. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos protegernos? Lavarse las manos. Y eso suena tonto, suena, pero realmente,
Que ya lo tenía de Exactamente. antes. Tengo que decir que a mí me pilló bien provista de líquido hidroalcohólico porque yo siempre tengo. Es Así que, importante saber que el virus está rodeado de una capa lípida, ¿no? Entonces, cuando uno lava un plato que está con grasa, ¿no? Si le pones agua, no te va a funcionar, ¿no? Puedes eventualmente lavarlo, pero si le pones un poquito de detergente, un poquito de jabón, la grasa sale inmediatamente, ¿no? Ese es más o menos el concepto de lo que cubre este virus, ¿no? Que cualquier tipo de jabón, detergente, alcohol, estos otros productos industriales, ¿no? Como el Clorox, no sé si lejía, en fin, el bleach, pueden disolver esa capa y inmediatamente, o sea que el virus dura poquísimo en ese ambiente, ¿no? Eso es lo más recomendable en este momento y por supuesto mantenerse alejado de cualquier posibilidad de contagio, ¿no? Una persona que pueda estar infectada, ¿no? El confinamiento que estamos hablando. y el Sería distanciamiento social cuando el salimos fuera, distanciamiento ¿no? social, exacto. Eso, el lavado de manos y el lavado de superficies, ¿no? A cada superficie que uno toca o lavarla, o si uno toca la superficie, una puerta, un ascensor o lo que fuera, ¿no? El botón de un ascensor, inmediatamente pasarse el alcohol que tú tienes ahí, el alcohol gel, o lavarse las manos con agua y jabón durante, como dicen, 20 segundos, sí, ¿no? Mejor, ¿no? Tal vez no sé, Marco, alguna otra cosa que me pueda olvidar en términos de prevención. Yo, básicamente eso, o sea, como hemos hablado antes, la vía de comunicación o de entrada, en este caso, a nuestro cuerpo son las mucosas, boca, nariz y ojos, y en muchos de los casos viene por el contacto con las manos, ¿no? Yo el uso de guantes, creo que hay que tener mucho cuidado con ellos porque pueden darnos una falsa sensación de seguridad, ¿no? Muchas veces veo ahora, cuando salgo a comprar y eso, a la gente usando guantes y tal, pero al mismo tiempo cogen, sacan el móvil, tocan el móvil, se tocan la cara. eh, entonces, lo de los guantes yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si no hacemos, insisto, si no hacemos y entendemos que la piel no la van a atravesar, ¿vale? O sea que en principio no tendremos que tener ningún problema. Entonces, lo de los guantes, vamos a intentar, yo creo que no sé si es muy recomendable. Yo lo que sí, por lo tanto, pero sí muy importante, lavarse las manos. El hidroalcohol o las soluciones alcohólicas son algo que debe de ser, ¿cómo se dice? Mm, de uso esporádico, en el sentido en que nos pille en la calle o nos pille, Claro. ¿no? ¿Vale? Ujú, Pero ujú. funciona muchísimo mejor, en este Claro, si caso, estamos en casa, el claro, agua con jabón, claro, pero si Exacto. salimos a la calle, porque por Efectivamente. ejemplo, lo que decíais, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo si salgo a pasear a Ava, pues no llevo guantes porque no interactúo con nadie, ¿no? Las calles están vacías. Pero claro, ya si voy al supermercado, ya sí me suelo poner guantes. Y además, Sí. aquí en los supermercados se están entregando unos guantes adicionales. Pero, por ejemplo, pues me preocupa eso, que si toco un ascensor o sin querer toco una Sí. barandilla o lo que sea, yo llevo encima solución hidroalcohólica, incluso encima los guantes, pues me Es, vuelvo a echar, ¿no? Es, eso Entonces, sería, digamos que esa es, bueno, pues sería nuestra infantería, o sea, esa es la primera línea de batalla. Y para mí la segunda, la en este caso, mascarilla. sí, en nuestro país yo Ujú. no lo he entendido nunca, nunca lo entendí. eh, te puedo asegurar, bueno, algún día contaré, yo sí le di la oreja al lobo antes de que empezara la cosa y bueno, hice dos cosas y lo primero que hice fue, en este caso, o sea, conseguí tanto para mí como para mi familia. Yo no entiendo, no he entendido, por ejemplo, cómo por parte, en este caso, de nuestro gobierno ha habido tanta reticencia al uso. La única explicación que le encuentro, porque no encuentro otra, es el desabastecimiento y el hecho de que no había para todo. Y entonces, bueno, pues mandar un mensaje de que eran útiles, a lo mejor hubiera sido contraproducente, ¿no? Pero está más que demostrado, bueno, o sea, más que demostrado que para este virus y para otros muy similares, ¿no? El que son una barrera fundamental para, sobre todo, el contagio, en este caso, para impedir el contagio de las personas que ya son portadoras, o sea, que ya están infectadas, ¿no? Ujú. Por lo Claro. tanto, más que la protección nuestra propia. Casi todos los países que han tenido una respuesta importante al coronavirus son países que ya tienen un uso de las mascarillas en su cultura como algo normal, ¿no? Yo creo que creo que ahora mismo y con la situación que tenemos de hecho, yo creo que el gobierno en este caso en España lo hará de uso obligatorio, básicamente para contener, porque
es que el virus se transmite por las partículas, por los aerosoles, las gotas que soltamos, básicamente que nosotros emitimos al hablar y al respirar. Esa es su forma de transmisión. No hace falta más que explicar. O sea, si es que creo que se entiende fácilmente. Si ponemos una barrera. Yo creo que hay una manera muy de verlo, sobre todo ahora que los jóvenes hablan como si llevaran una tostada de pan, como decimos aquí, que se estén un ratito así hablando y vean cómo se queda el teléfono de gotitas. Porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo tengo el iPad en clase, el iPad del pobrecito mío queda hecho como si hubiera llovido sobre él, ¿no? Y esa es la manera de verlo. Hay dos medidas más que yo voy a comentar, que yo creo que también forman parte de otras culturas, pero no tanto en España. Yo creo que en Estados Unidos también más y en el norte de Europa también. Algo que yo hago, por ejemplo, también es cuando vengo de la calle, yo ahora tengo, en mi entrada tengo un frufru desinfectante, un spray desinfectante y lo cojo con la mano, lo echo en el felpudo de fuera y me limpio bien los pies. Y por supuesto esos zapatos no entran ya al interior de la casa. Que aquí sí había mucha costumbre de andar con zapatos en casa y la hay, y estamos un poco adquiriendo esa costumbre de descalzarnos al entrar y dejar esos zapatos fuera. ¿Eso estoy yo un poco exagerado o es otra de las medidas que podemos tomar? Sí, yo diría que sí. Acá en Estados Unidos es muy común que los zapatos quedan en la puerta, ¿no? Entonces, pero no está de más, no está de más realmente dependiendo de donde uno ha estado, ¿no? El En la desinfectar. calle, lo normal, Claro, ¿no? exacto, ¿no? No, afortunadamente yo no soy personal sanitario, no estoy en hospitales ni nada. Y otra cosa muy importante para los que tenemos peludos. Antes, digamos que lo hacía, pero no, digamos, de la misma manera tan entusiasta. Ahora también cuando entro, la pobre perra también se lleva su limpiado de patas. Claro, no, pero y siempre recordando que lo importante es lo que uno toca, ¿no? Entonces, si uno está Claro. tocando los zapatos que están, ¿no? Si uno limpia los zapatos, bueno, entonces ya no, pero si uno se quita los zapatos y no se percata que podrían estar sucios y no los ha limpiado, ahí podría haber un problema. Entonces, en ese sentido no está de más. Y una cosa que estoy yo viendo que se está poniendo de moda por las tiendas de venta electrónica, decidme ya si esto es un nivel superior, son esos cacharritos de rayos ultravioleta que desinfectan. Te dice que te sirven hasta para desinfectar las mascarillas, que desinfectan el móvil y las llaves y bueno, eso es una maravilla maravillosa. No sé qué Esto ya decirte. Sí, sí, realmente a mí sí. me parece que ya nos estamos aprovechando un poco Y si de te la dan ola. bronceado de sol también de playa, me encantaría uno de esos, pero no, Bien que nos vendría, que echamos ya de menos el solecito. Por lo menos yo voy buscando los rayitos de sol. pero no, acá no lo he visto y no sabría qué decirte, ¿no? No. Esos son los cacharros que yo también he visto pues, muchas veces los que tienen en las tiendas de manicura y demás para desinfectar el instrumental habitual. Vamos, que no En creo los yo que... laboratorios de Sí, investigación se usan mucho esos rayos Sí, para sí. desinfección, ¿no? exactamente. Entiendo que serán Las máquinas más bacterias, ¿no? potentes, No, pero pero han eso es sacado la versión doméstica. No sé, Marco, que Sí, a ver, la luz ultravioleta, determinadas longitudes de onda y determinada y con un determinado tiempo, como bien ha dicho Nick, que es una cosa que utilizamos en los mismos laboratorios incluso para desinfectar las campanas de seguridad en las que luego trabajamos, ¿no? Para que se queden limpias. El problema es que yo no sé esos aparatos qué lámparas tienen, qué longitud de onda emiten o si el tiempo que utilizan es el adecuado. claro. O sea que Por lo básicamente general es... lo Sí, dejas toda la noche hasta el día siguiente cuando sales del efectivamente, laboratorio, entonces. sí. O sea que no creo que... Ah, o sea Sí, que tendríamos que dejar el móvil, digamos, tenían que venir con el cargador del móvil, ¿no? Para que dejáramos el móvil desinfectando toda la noche en el sí. MS. O O sea, sea que no eso no, están... no, eso no es algo así, le enseño la luz y se desinfecta. ¿No? Vale. Vale, hombre, no, pues bueno saberlo, ¿no? Porque también parece que está habiendo mucho negocio alrededor de todo esto, ¿no? Ahora también con las mascarillas y con los geles Sí, sí. hidroalcohólicos, como han subido de precio y todas estas cuestiones. Bueno, pues no sé si se nos queda algo importante. Teníamos un último punto que era el de hablar de política y ciencia. No sé si os queréis adentrar. Ya hemos pasado la hora y media. Nick Eso, dice que no. eso tomaría para tendría mucho. Yo creo que podríamos dejarlo para otra oportunidad, ¿no? Pues, Hay pues yo bastante. pienso que sí, porque nos hemos ido a la hora y media. No sé si de lo que sí hemos hablado queréis añadir algo, pensáis que se nos ha quedado. Yo creo que a mí me habéis aclarado muchas cosas No, y sí, os lo sí. agradezco, No, porque suele haber encantado de mucha haber. preocupación, ¿no?
Me encantó tener la oportunidad de conversar de nuevo sobre esto y yo creo que hemos cubierto muchísimos tópicos, ¿no? Importantes, ¿no? Marco estará de acuerdo conmigo, entonces yo creo que va a ser de mucha información, me da la impresión. Sobre todo sin ningún tipo de sesgo ideológico, ni en pensar que haya ningún tipo de conspiración judeomasónica, como decimos aquí en España muchas veces, ¿no? Sino de que, bueno, pues estos son los hechos y esta es la situación actual. Y bueno, yo por terminar un poco, ¿cuál es el futuro más inmediato? ¿Cuánto tiempo pensáis que nos puede quedar para recuperar la normalidad, para que podamos salir otra vez a tomar una cervecita a la calle? Yo creo que va a depender mucho, como te digo, acá tenemos 50 países, 50 estados, básicamente. Cada uno es completamente diferente. Si estás en el medio del país en donde hay mucha agricultura, los pueblos son más separados, pero aún así estás teniendo los casos. Veía yo hoy día que Suecia tenía, ¿cuánto? 12 millones de habitantes en 150.000 millas cuadradas, mientras que Nueva York tenía 8 millones en 400 millas cuadradas. Entonces, existe pues una diferencia grande, ¿no? En términos de lo que uno puede hacer en donde la densidad poblacional es muy grande, comparado con lugares donde tienes mucho espacio y no tienes ese tipo de problema. Así que acá la gente está preocupada de una segunda onda en el otoño. Pero hay mucha presión para tratar de liberalizar esto del distanciamiento físico, distanciamiento social. Así que pero los gobernadores, por suerte, en muchos estados, que son los que están ahora mandando básicamente, están tomando todas las precauciones y están tratando de resistir este impulso de abrir la economía. Obviamente se necesitará en algún momento, no hay ninguna duda, pero no abrirla antes de que sea apropiado, ¿no? Claro, no Entonces, se sabe qué es peor, ¿no? Al final. claro, claro. Entonces estamos hablando de Uf. meses, ¿no? Estamos hablando de meses, probablemente, qué sé yo, 2, 3, 4 meses más, ¿no? Sería lógico entonces que se hiciera por zonas, porque aquí también estamos viendo eso, de Sí, que hay pueblos que tienen una persona o ninguna, incluso aquí hay algunos pueblos que han conseguido librarse y dicen, bueno, pues no tiene sentido que aquí esté todo exacto. cerrado si nos mantenemos cerrados y al menos la economía del pueblo puede salir adelante o de una pequeña ciudad, ¿no? Por Parecería zonas más lógico. y por etapas, por zonas y cada zona tendría una etapa diferente dependiendo de dónde están dentro de su epidemia, ¿no? Pero de nuevo, la importancia de las pruebas, los Sí, tests, ¿no? ahí, Porque en claro. este momento no sabemos, ¿no? No sabemos. Y yo he hecho un ejercicio muy interesante que lo vi, ustedes han escuchado de Rachel Maddow, obviamente, en la televisión acá norteamericana, que es agarrar un mapa de Estados Unidos, poner el dedo a ciegas y ver dónde cae, ver el nombre de ese condado y buscarlo en Google y buscar el diario de ese condado, ¿no? Y todos los que he encontrado yo tienen casos, ¿no? Así Oh, sea un condado pequeño, tiene 3, 4 casos, todos están reportando, ¿no? Entonces, esto está en todos sitios. Entonces, sin tener los tests adecuados va a ser muy difícil saber lo que se viene, ¿no? entonces, Yo hace unos días, el viernes, creo que fue el jueves, ah, tuve la suerte de coincidir en este caso con mis compañeros clínicos y si bien se les veía una cara un poco más, ¿cómo se dice?, relajada, ¿no? Porque notaban y así me lo comunicaban que había pasado, digamos, la primera ola, ¿no? Sí le noté preocupado y se lo decía. Y digo, aunque os veo más relajado, seguí estando preocupado, noto, y claro, y básicamente están muy preocupados por qué va a ocurrir ahora, ¿no? O sea, todo ese esfuerzo, todo eso que se ha hecho hasta ahora no puede quedar en balda. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en cómo va a ser la vuelta. No podemos, entiendo perfectamente la presión económica que tenemos todos, y cuando digo todos somos todos, mundialmente, por recuperar la normalidad. Pero eso no se puede, o sea, no podemos recuperar la normalidad a cualquier precio. Ujú. Solo se puede hacer con mucho cuidado, teniendo en cuenta muchos factores y el hecho, como hemos dicho antes, el hecho de que, pues, mira, el hecho de que un pueblo no haya reportado casos no significa que no los tenga.
Claro, Exacto. por lo que venimos diciendo, porque puede ¿vale? haber algún asintomático. Claro, O muchos. o muchos, ¿vale? Entonces, volvemos un poco a lo que decíamos antes y a lo que acaba de decir Nick. Aquí tenemos que intentar hacer una combinación de cosas que básicamente es la combinación que básicamente es intentar, el símil del iceberg lo hemos utilizado todos, pero hoy creo que no ha salido. De hecho, este símil yo ya lo puse antes que empezáramos, en este caso charlando con mi compañero de microbiología del hospital. Lo que estamos viendo, que no nos equivoquemos, es minúsculo. O sea, minúsculo con lo que en realidad es esta pandemia. El número de casos, sobre todo y especialmente en casos de personas que han sido contagiadas. Estamos viendo nada. Imaginaros la punta pequeña del iceberg, lo de abajo es enorme. Eso no es malo. Insisto, no es malo en el sentido porque me está diciendo que seguramente este virus no es tan agresivo, porque en realidad, como lo otro no lo veo, pero Claro, para poder continuar tenemos que tener la fotografía de ese iceberg lo más correcta posible Ujú. y lo más grande posible. Y si tuviéramos la suerte, y si hay que hacer, muchas veces yo puedo entender que pensar que analizar a toda una población es una barbaridad y que eso no es posible y que económicamente no es viable. Bueno, recapacitemos, a lo mejor es peor que dentro de 2 meses volvamos a tener que confinarnos otra vez, económicamente. Que a lo Ujú. mejor claro, la inversión en hacer test y en hacer una epidemiología correcta de la población, esa inversión nos sale barata. Ah, claro. por Sí, lo tanto, es que aquí podríamos entrar también a hablar de... No voy a abrir ese jardín, lo vamos a dejar para otro día. sí, podemos reunirnos de nuevo. Claro, si queréis, Nos queda, en unos 15 días sí Claro, podemos hacer un claro, update, ¿no? de cómo claro. está la cosa. Simplemente me gustaría acabar con un poquito, un tono positivo. Yo creo que aquí en España hemos puesto muy en valor nuestra sanidad pública. Y creo que eso también va a servir para... Hemos sido muy conscientes de las consecuencias de los recortes políticos de gobiernos de todos estos años anteriores sobre la sanidad pública y creo que ahora la población está muy concienciada con que hay que darle el apoyo, los medios y los recursos necesarios para que puedan responder adecuadamente ante una situación así. La situación en Estados Unidos es muy distinta. Además, estáis en pre-campaña electoral, aunque parece ya que permanentemente estamos en campaña electoral en todo el mundo. ¿Tú crees, Nick, que esto de alguna manera podría concienciar al pueblo americano de que os hace falta una gestión distinta de la sanidad o esto no es tocable allí? No, yo creo que sí. Yo creo que realmente esto va a transformar mucho la manera en que uno piensa acá en Estados Unidos, incluyendo la gente que ha podido ser más recalcitrante, porque esto no tiene partido, ¿no? Esto les toca a todos. Y se han dado cuenta también, nos estamos dando cuenta, de quiénes son los trabajadores esenciales, ¿no? O sea, los trabajadores esenciales, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de las primeras líneas de defensa, bomberos, policía, lo que fuera, la gente que está en los supermercados atendiéndonos, en fin, toda esa gente que tiene muchísima importancia y es la gente que usualmente está menos privilegiada, ¿no? Si consideramos la gente que trabaja en lugares en supermercados, en ese tipo de negocio, ¿no? Haciendo pedidos, deliveries, en fin. Se está conversando ese tema, por lo menos ha salido a la conversación de una manera mucho más clara, yo creo. Y como dice el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ¿no? No vamos a regresar a lo que era normal, ¿no? Vamos a regresar a una nueva normalidad, ¿no? De hecho, Y eso. me lo apunto para el próximo número. Uno Ujú. de los datos interesantes sobre lo que está pasando en Estados Unidos es que precisamente son latinos y afroamericanos los más afectados por el coronavirus, no porque genéticamente tengan algo distinto, sino porque son los más expuestos de alguna Exacto, manera y los más exacto. vulnerables a esa situación, que eso también es algo muy a tener en cuenta. Bueno, pues daros las gracias por esta hora y media, casi 2 horas nos vamos a ir tan interesantes. Desde aquí, yo sé que os unís a mí a darle las gracias precisamente a toda esa primera línea de sanitarios, de policías, de bomberos, de supermercados, de panaderos, de los cuidadores de mayores y cualquiera, por supuesto los repartidores, correos, que están en la calle, que no se pueden quedar en casa como nosotros y animar a todos a eso, a que escuchen este podcast que le vamos a quitar 2 o 3 horas de confinamiento
van a estar muy entretenidos aprendiendo algo más, que tenemos mucho que hacer y sobre todo que tenemos mucho por lo que luchar, ¿no? Y para salir adelante. Y os dejo un último turno de palabra también para que os despidáis hasta el próximo. Esperemos que no pasen 10 años. No, muchísimas gracias por la oportunidad, esperemos que no, pero dicho de paso te contaré que es el reestreno del Estudio Z, que no lo usábamos hace mucho tiempo. ¡Qué maravilla! Y muchísimas gracias a ambos, ¿no? Y será hasta la próxima entonces. Desde el estudio, no sé cómo se llama tu estudio, Marco. Estoy en la habitación de mi hijo, o sea... Lo podemos bautizar como el estudio de cascada de las... ¿Cómo se llama eso? La cascada de las citoquinas. Nada, así, por ejemplo. Ha sido nada. La verdad que encontrarme con vosotros, volver a charlar, me transporta a tiempo cuando estaba afuera y bueno, además tuvimos tiempo, la gente no lo sabe, pero en principio no nos conocíamos, bueno, Nicky y eso no nos conocíamos en persona hace tiempo. Relativamente ya Hace menos, tanto, ¿no? no hace tanto, nos desvirtualizamos, nos conocimos en persona, Así En es. Córdoba. sí, y la O sea, verdad muy que lindo. sí, y la verdad que bueno, reunirme con vosotros ha sido, y además sobre todo en estas circunstancias, además, que está uno deseando volver a tener una charla con amigos, ¿no? Claro. Por lo tanto, nada, encantado y lo que quiero es repetirlo, que se me han quedado cosas en el tintero. Quedamos Así es. eso, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, iros apuntando las nuevas cosas que vayan saliendo y como en unos 15, 20 días, cuando podamos organizarlo, pues nos damos otra charlita y esperemos que podamos entonces contar cosas más positivas y de que vamos saliendo adelante, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy Muchas bien. Pues gracias. buenas noches a todos y mañana todo el público ya publicaremos el vídeo en el canal de YouTube, lo lanzaremos por nuestras redes y por supuesto también estará el podcast disponible solo en audio para los clásicos para que lo podáis descargar y lo podáis escuchar con calma. Muchas noches, muy buenas noches a todos. Buenas noches.